En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud pública más importantes y como tal deben ser consideradas. Desde 1980, el ictus es la principal causa de muerte en mujeres y desde 1989 la segunda en varones. El ictus es un problema del cerebro. Es un problema del cerebro en el que una zona del cerebro sufre un problema originado en los vasos sanguíneos. Tenemos dos tipos grandes de naturaleza de ictus. Una es la naturaleza isquémica, y esto se produce cuando un vaso sanguíneo se obstruye. Entonces el cerebro que se nutre por ese vaso sanguíneo va a dejar de nutrirse y puede haber un infarto cerebral. Igual que puede haber un infarto en el corazón, puede haber un infarto cerebral. La otra posibilidad es que el vaso sanguíneo se rompa. Si se rompe, se produce una hemorragia y esa hemorragia va a afectar a las estructuras cerebrales porque las comprime, porque les quita espacio dentro de una cavidad sin posibilidades de expansión como es el cráneo, que ya los huesos están fusionados. Si aparece una hemorragia dentro del cráneo, comprime al cerebro que está de abajo y aparecen los síntomas. También en el contexto de la hemorragia sufre falta de llegada de sangre por la arteria que ya no funciona, que se ha roto. El ictus es un problema que puede suceder a cualquier edad. Ni siquiera los niños están libres de poder presentar un problema de este tipo. Pero es mucho más frecuente en personas con más de 70 años. Es evidente que la edad, cuanto mayor sea una persona, mayor riesgo va a tener de presentar un ictus, pero no todos los ancianos van a tener un ictus. ¿Qué ancianos o qué personas van a tener un ictus? Pues aquellas, fundamentalmente, hay varios aspectos. Aquellas que son hipertensas, aquellas que tienen el colesterol alto y aquellas que fuman. Luego hay otros factores como aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular, algún factor genético, pacientes con valvulopatía, pero fundamentalmente hablamos siempre de los factores como son la tensión, el azúcar, el colesterol y el tabaco. La sintomatología va a depender de cuál es el área del cerebro que se ve afectada por el problema, de manera que pueden aparecer distintos síntomas en función de esta localización. Puede haber un trastorno para el movimiento de una parte del cuerpo, puede haber un trastorno para notar la sensibilidad de esa parte del cuerpo, se nos puede desviar la cara, podemos perder capacidad visual de la mitad de un lado o nos podemos encontrar con trastornos del lenguaje. Algunas manifestaciones más raras pueden venir en forma de desequilibrio que se suele acompañar con alteraciones visuales en las que se ve doble y a veces, aunque no tengamos una gran pérdida de fuerza, sí que podemos encontrar con que hemos perdido habilidad o que hemos perdido finura en los movimientos sobre todo de las manos. Es raro, pero puede aparecer en forma de un explosivo dolor de cabeza y a veces nos podemos encontrar con que el paciente sufra un desmayo, una pérdida de conciencia, y es donde vamos a ver que su cara ha cambiado o que le vemos que empieza a moverse y hay una parte del cuerpo que no mueve cuando vamos a notar estos síntomas. Cuando tenemos que hacer el estudio del ictus, tenemos que saber cuál es la causa. Y para eso hacemos estudios de cómo está la salud de las arterias, hacemos estudios de las arterias que llevan la sangre desde el corazón hacia el cerebro, pasando por el cuello. Para eso tenemos la posibilidad de hacer ecografías, y si en las ecografías, tanto del cuello como de la cabeza, detectamos problemas, entonces podemos hacer otro tipo de técnicas, que son técnicas con escáner, con resonancia, y nos permiten saber cómo están las arterias. Incluso tenemos la posibilidad de, con técnicas de cateterismo, a la vez que diagnosticamos el problema, solucionarlo colocando una prótesis allí donde la necesitemos. Aunque en otras ocasiones el problema está en el corazón y para eso lo que necesitamos es hacer pruebas del corazón. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente que vemos en nuestra consulta diaria, de tal manera que la fibrilación auricular se origina por esto. Esto es el nódulo sinusal de donde parten los impulsos normales del corazón y, como puedes ver aquí, parten
hacia la zona entre las aurículas y los ventrículos y hacen un circuito de vías eléctricas normales. Esto es lo que genera el ritmo sinusal normal. Ahora bien, la fibrilación auricular es totalmente diferente. Del nódulo sinusal no van a partir los impulsos eléctricos del corazón, sino lo que pasa es que hay unas vías eléctricas anómalas porque dentro de la aurícula hay una maraña de conductos y zonas eléctricamente anormales que lo que van a producir es este tipo de arritmia. Como veis, esto es el impulso normal y esto es de donde se va a generar la fibrilación auricular. Ahora bien, una vez que hemos visto esto, ¿cómo nosotros diagnosticamos una fibrilación auricular? Pues en el electro. Este es un electro donde vemos que hay unas ondas P. Estas ondas P son las que nos indican que el ritmo normal sale del sitio normal, por así decirlo, y la fibrilación auricular, si veis la diferencia, son todo ondas caóticas. Ahora bien, ¿por qué desarrollamos una fibrilación auricular? Pues por la edad, por la hipertensión, por la diabetes, por haber tenido un infarto, por tener una valvulopatía. También hay otro tipo de enfermedades como puede ser la obesidad y sobre todo el tiroides. Enfermedades tiroideas también nos pueden generar una crisis de fibrilación auricular que puede ser paroxística o que puede ser permanente. Y sobre todo también enfermos con insuficiencia cardíaca donde las cavidades del corazón están muy dilatadas y lo que hacen es que esa conducción eléctrica no parta pues, del lugar normal. ¿Qué síntomas notamos en la fibrilación auricular? Pues los síntomas fundamentales, ¿cuáles son? Las palpitaciones, el ahogo, el mareo, la opresión en el pecho, y hay veces que de manera asintomática no nos notamos absolutamente nada y en un electro rutinario, que puede ser pues porque vamos al de cabecera y nos dice de hacer un electro, o en una revisión de empresa nos detectan la fibrilación auricular. ¿Qué puede provocar una crisis de fibrilación auricular en un paciente que ya está diagnosticado? Pues la toma de alcohol, de café, de té, las malas digestiones, la falta de sueño y el ejercicio físico. Por eso es muy importante en pacientes con fibrilación auricular que controlen muy bien el tipo de ejercicio que hacen. Antes de empezar cualquier tipo de actividad física, sería recomendable acudir primeramente al médico para realizarnos un reconocimiento. ¿Qué actividades o deportes son los aconsejados? Pues ejemplos de estas actividades son el caminar a buen ritmo, correr, natación o el ciclismo. También están demostrados beneficios en actividades más suaves como el yoga o el tai chi. Las actividades cotidianas como ir andando al trabajo o subir escaleras o realizar tareas de la casa son también excelentes ejercicios para realizar. La actividad física actúa como un importante protector de sufrir un ictus y además es sencilla y barata. Es muy importante para todo el que tratamos fibrilación auricular el conseguir un equilibrio entre lo que es la anticoagulación y el sangrado, porque muchas veces indicamos anticoagulación, pero también hay que ver ese paciente el riesgo de sangrado que tiene. Por lo tanto, hay que poner en una balanza riesgo-beneficio. Si consideramos que el envejecimiento de la población es un hecho totalmente objetivo y real, pues cada vez vamos a tener más pacientes con fibrilación auricular. Luego yo creo que tanto nosotros como las autoridades sanitarias tienen que saber a qué se atienen. Hemos dicho que la fibrilación auricular crea un estado protrombótico, es decir, que vamos a formar coágulos y trombos con más facilidades. Por lo tanto, esto nos va a incrementar el riesgo de ictus de 4 a 5 veces. Y si consideramos un paciente que ha tenido un ictus por fibrilación auricular, el 25% va a morir al mes y el 50% al año de seguimiento. Luego la mortalidad, como vemos, es muy alta. La fibrilación auricular, como vemos, supone una importante carga socioeconómica. Su identificación y tratamiento precoz va a disminuir al menos o al intentar poder controlar los riesgos, y tras más de 50 años están surgiendo nuevos anticoagulantes orales con resultados importantes. La anticoagulación es una de las herramientas que utilizamos los neurólogos para prevenir el ictus. Tenemos diferentes causas de ictus. Podemos entender como el ictus un problema que podría entenderse como una plaza a la que podemos llegar desde diferentes calles, algunas muy distintas a otras. Estos pacientes que tienen el ictus de origen en un problema del corazón, o algunos pacientes que tienen un problema de que su sangre coagula demasiado, pueden beneficiarse de tratamiento con anticoagulantes para intentar prevenir que aparezca un ictus. El tratamiento anticoagulante afecta a una población importante
los datos que disponemos es que el 1% de la población española puede tomar tratamiento anticoagulante. Esto se traduce en que de 500 a 600.000 pacientes podemos tener en España y en Aragón alrededor de 25.000 pacientes en tratamiento anticoagulante oral. Un anticoagulante oral es un producto obtenido por vía sintética, es un extracto de unas plantas y actúa fundamentalmente sobre la coagulación de la sangre, haciendo que ésta se produzca en un tiempo más largo del normal, y de esa manera se evita que se produzcan en la sangre los poco famosos o infames procesos de trombosis o de embolias, los émbolos que se liberan del corazón y pueden dar lugar a todos los problemas como los ictus y otra serie de procesos, trombosis en las extremidades. Y estos anticoagulantes tienen fundamentalmente esta misión: impedir que la sangre coagule en el tiempo que normalmente lo hace. Los riesgos de todo tratamiento anticoagulante son fundamentalmente las hemorragias. Es raro que los pacientes anticoagulados que estén siguiendo las normas y los criterios que se dan para los anticoagulantes, tanto los actuales como los que van a salir, con los nuevos, los criterios que ofrecen las casas comerciales, y los antiguos, como son las cumarinas, el Sintrom, es muy raro que los pacientes que estén dentro del rango, dentro del intervalo recomendado, tengan tendencia hemorrágica. El tratamiento anticoagulante, para mantenerlo bien, hay que seguir unos controles muy estrictos, porque es muy beneficioso, porque va a evitar muchos ictus, pero es indudable que también puede producir hemorragias. Entonces, el máximo inconveniente es que tienen que seguir un control muy estricto, y porque además es una medicación que tiene muchísimas interferencias, no solamente con otros medicamentos, sino con otros fármacos, pues el paciente está sometido a una situación de riesgo y hay que buscarle el método adecuado a cada paciente para que tenga la mayor seguridad posible. Cuando se inicia un tratamiento anticoagulante, lo que nosotros solemos recomendar a los pacientes es que no cambien de dieta, que sigan haciendo el régimen alimenticio que estaban haciendo normalmente, porque en función de eso nosotros les modificamos la dosis que le tienen que administrar. Desde hace ya un año, los tratamientos anticoagulantes en Aragón se permitió con un proyecto de la DGA que entraran en autocontrol. Eso es, que el propio paciente, además de hacerse el análisis en el dedo, pueda modificarse el tratamiento. Y eso supone para todos los pacientes, lo primero, una calidad de vida sin disminuir, por lo tanto, la eficacia ni la seguridad que tienen estos tratamientos. Fruto de las investigaciones de hace ya bastantes años están saliendo nuevos anticoagulantes que no precisan control. Son de dos tipos: unos que se dirigen contra una proteína de la sangre que se llama la trombina, y otras que se dirigen contra un factor que es el factor 10. En cualquiera de los casos el efecto neto es el mismo. Se ha comprobado por los estudios que se han publicado en revistas de alcance internacional que estos tratamientos son muy eficaces, pero solo en un tipo de patología relacionada con el ictus, que es la fibrilación auricular. En el resto de patologías relacionadas o no con el ictus todavía no están indicadas, aunque bien es cierto que están trabajando en ello y están investigando. Cuando tenemos que dar consejos a la población a la hora de evitar que les dé un ictus, tenemos que pedirles que intenten llevar una vida sana, que eviten los tóxicos como es el tabaco y como es el alcohol, y que sigan los consejos de sus médicos de atención primaria, porque en las consultas de atención primaria se tienen sistemas de detección de pacientes con riesgo de enfermedades de este tipo, y desde allí, siguiendo un buen control y siguiendo unas buenas medidas, con esas medidas hemos conseguido que la tasa de ictus y de infarto de miocardio vaya en descenso. Prevención primaria es actuar cuando todavía no se ha producido un ictus. Entonces, ahí podemos hacer muchísimas cosas. En Aragón tenemos que pensar que hay un 30% de la población que fuma. Hay de un 15 a un 20% que es hipertensa. Es decir, que un 5% es diabética y un 15% tiene el colesterol alto. Es decir, y sabemos
que en los registros que se hacen los médicos de atención primaria, cuáles de esos pacientes son. Entonces, sobre esos, actuando simplemente sobre esos factores, vamos a reducir el riesgo de presentar un ictus. Podemos y debemos prevenir la salud cardiovascular, controlando el colesterol, la diabetes, la hipertensión, tabaquismo, estrés, obesidad, la frecuencia cardíaca. La dieta mediterránea se ha impuesto como patrón dietético por los efectos positivos en la salud en general y concretamente por el papel en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Se basa en consumir diariamente cereales, pan, pastas, legumbres, patata, frutas, hortalizas y verduras de temporada en su estado natural, escogiendo siempre lo más fresco. Utilizar aceite de oliva como grasa principal, tanto para freír como para aliñar. Evitar la sal, utilizando hierbas aromáticas como una alternativa saludable. Consumir diariamente yogures y quesos. Semanalmente una cantidad moderada de pescado azul, carnes blancas y huevo. Y muy importantes son los frutos secos. La carne roja se debe consumir en algunas ocasiones, una vez al mes, al igual que la repostería y la bollería industrial. Beber abundante agua y, como no, un vaso de vino en las comidas. Importante la variedad, la cantidad y la calidad. Todos estos alimentos tienen en común que son beneficiosos para la salud cardiovascular en general porque actúan reduciendo el colesterol LDL, el conocido colesterol malo, y elevando el HDL, que es el bueno, lo que nos ayuda a mantener las arterias en buen estado. Los pacientes que toman anticoagulantes orales pueden y deben comer de todo, evitando los excesos, entendiendo por exceso comer mucha cantidad o comer siempre lo mismo. Una dieta variada como la dieta mediterránea es una dieta sana y equilibrada. Los únicos alimentos prohibidos son los que le hayan restringido por otras patologías como la diabetes, la hipertensión, hipercolesterolemia. Lo que ocurre es que hay una serie de alimentos que tienen un alto contenido en vitamina K que deben de ser consumidos de manera ocasional, como son los vegetales de hoja verde oscura, la col, la coliflor, coles de Bruselas, col lombarda, chocolate, castañas, aguacate, té. Estos, en cantidades excesivas, nos van a modificar las cifras del INR y nos lleva a tener que modificar la dosis del anticoagulante. Cuando aparecen los síntomas que sugieren un ictus en las personas de nuestro entorno, tenemos que entender que esto es una urgencia vital y tenemos que ponerla al mismo nivel que un infarto de miocardio. Es decir, hay que correr. ¿Por qué tenemos que correr? Porque tenemos medidas terapéuticas que podemos aplicar con un tiempo limitado. Más allá de ese tiempo ya no son efectivas e incluso pueden ser peligrosas. En este sentido, tenemos que intentar que el paciente llegue cuanto antes a un medio hospitalario. La fibrinólisis es un paso muy importante, que es el tratamiento de recanalización, que ahora voy a explicar qué es esto, de una arteria al aplicar un tratamiento que se llama un tratamiento fibrinolítico. Cuando se produce un infarto cerebral, se produce un trombo que tapona o que tapa una arteria y es lo que va a producir el infarto cerebral. No llega sangre a una zona del cerebro y se va a producir un infarto o una isquemia. Si un paciente llega en tiempo, ¿y ese tiempo cuál es? Bueno, pues entre 3 horas hasta 4 horas y media en los menores de 80 años y hasta 3 horas y media en los mayores de 80 años, si llega en ese tiempo, desde que se han producido el inicio de los síntomas, a un hospital, se puede valorar si ese paciente se va a poder poner ese tratamiento para intentar desobstruir la arteria que se ha tapado. Durante la coagulación del trombo se produce una cosa que se llama las redes de fibrina y este fármaco va a actuar ahí, sobre las redes de fibrina, tratando de disolverlo. Cuanto antes se llega, mayor tejido vamos a poder salvar. Los pacientes que han tenido un ictus entran en una fase de recuperación en la que la recuperación se va a producir de manera progresiva y va a depender en velocidad de dónde esté, qué tamaño tiene y a veces incluso qué naturaleza tiene el ictus. De manera que no podemos prever cuánto tiempo va a durar la rehabilitación del paciente y qué grado de independencia va a conseguir. Por eso no nos gusta hablar de que han quedado secuelas de un ictus hasta que no han pasado por lo menos 90 días desde que sucedió. Y nos encontramos con pacientes que, más allá de un año después de haber tenido un ictus, todavía siguen recuperándose, todavía siguen adquiriendo nuevas habilidades. La mayor parte de los ictus
después de que han ocurrido, si conseguimos que los síntomas se frenen y no progresen, la tendencia de nuestro cerebro va a ser a recuperarse. Va a comenzar una fase de reparación en la que el cerebro va a intentar utilizar la limitada capacidad plástica que tiene para recuperarse. Pero tenemos que entender que cuando tenemos un ictus, cerca del 30% de los pacientes fallecen a consecuencia del ictus y que tenemos un 40% de pacientes que logran recuperarse con secuelas y el resto que pueden recuperarse sin secuelas que les impidan llevar una vida normal. Los neurólogos, y yo creo que cada vez los políticos y la sociedad, piensan que es muy importante la concienciación del ictus, en concreto por dos cosas muy importantes. Porque es la segunda causa de muerte en España y en Aragón, en términos generales. En las mujeres es la primera y es la segunda en los varones. Además es la primera causa de discapacidad en los adultos y la segunda causa de demencia. Entonces, simplemente por eso el ictus es muy importante, es un problema social. Entonces tenemos por delante el trabajo de reducir la mortalidad y reducir las importantes secuelas que produce el ictus. Realmente los pacientes que han sufrido un ictus utilizan un lema muy conseguido, que es que el ictus te parte la vida. Realmente es así. ASANAR, como Asociación de Anticoagulados de Aragón, pretende a través de este documental concienciar a la población en general de los peligros que pueden comportar ciertos hábitos poco saludables como hipertensión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Pautas que nos han indicado el personal sanitario en este documental y que colaboran permanentemente con ASANAR.